Ya estamos en contacto con nuestra amiga licenciada Gladys Esperanza. Gladys, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola Bien. Gladys, saludame. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal amigos? Porque este programa empieza con ondas absolutamente positivas que van declinando a medida que vamos abordando los temas de la realidad y terminamos en general con una depresión aguda, pero que se transforma en optimismo al día siguiente. Pero no es cierto esto. Nosotros tenemos una buena onda y creemos que cuando tratamos un tema urticante, un tema que es duro de la realidad, no es para otra cosa más que para aportar un grano de arena a la solución de ese problema, y siempre que aparece esa lucecita como una ilusión de solución de un problema, lógicamente el ánimo va para arriba y nos estimula a seguir luchando por justamente lo que queremos, en una sociedad más justa, más igualitaria, donde se viva mejor. La primera pregunta va de suyo, que nos digas cómo está la situación que se inició el año pasado con la presencia de la pandemia en la Argentina y que impactó tan duramente sobre el sistema educativo, es decir, que en un pantallazo, en un par de pinceladas, nos digas cómo está el sistema educativo en la actualidad. Bueno, Mario, yo creo que la situación en general del sistema educativo se ha visto agravada. Así que vamos a empezar por una pincelada que muestra que el año de confinamiento, el año de COVID, que ya se cumplió en marzo y que continúa y no sabemos hasta cuándo, vuelve a poner en escena la dramática injusticia en la que se encuentra toda la sociedad argentina. Porque si hay una palabra que yo hoy asocio a lo educativo es lo injusto, la inequidad, y como muchas veces decís vos, bueno, este dramático escenario de pobreza que hace que, bueno, las pocas expectativas de poder volver a las aulas, no importa dónde queden, no importa que queden atravesando un desierto, atravesando la puna, caminando horas, yendo en carreta, se iba a restituir. Bueno, estamos presenciando el no inicio de las clases en tantísimos lugares, jurisdicciones del país, sobre todo en el ámbito público. Y esta inequidad y esta injusticia alude a que el ámbito privado, no todo por igual, ha podido desarrollar e implementar una enorme cantidad de dispositivos y poner una cantidad de recursos en el diálogo con las familias que toman del ámbito privado lo educativo, y que cada vez más van a ir alejándose esas implementaciones, esos logros y demás de el otro número inmenso de niñas, niños y adolescentes que van que toman la educación pública, ¿no? Está totalmente no quiero decir que los docentes no estén trabajando y mucho, no, pero hay imposibilidades concretas. No todos no, es una inmensa la cantidad de hogares que no disponen de un celular ni de una conectividad a internet para poder seguir el proceso de aprendizaje de los domicilios. Hay pero yo no sé si será del 85%, te da una idea de la cantidad de hogares en donde por más trabajo que la escuela se proponga, no puede hacerse en la virtualidad. Y si no se hace en la virtualidad, tampoco es ni sencillo ni evidente que se pueda hacer de otro modo. Y a esto yo le agrego hoy algo que observo, y es el enorme estrés que produce el armado de, en algunas circunstancias y en algunas instituciones, las burbujas, porque hay burbujas que son una semana de mañana y otra semana de tarde, hay burbujas que son de lunes, miércoles y viernes y a la semana martes y jueves, hay burbujas donde aparece un contacto estrecho con alguien, ¿no?, y se suspenden y el niño por 15 días no va a la escuela. Digo, eso también impide el armado de una agenda con sistematicidad, con regularidad, y vos sabés que los hábitos son muy saludables, y en el aprendizaje, la continuidad, el verse todos los días, el poder decir no entendí esto, me lo vuelvo a explicar, o te lo explico un compañero, es tan importante como la propia enseñanza del maestro. Y todas estas rutinas, estas excelentes rutinas, están desvencijadas, Mario. Están
te diría que en muchísimos casos, no voy a usar todos los casos porque es muy imprudente y muy injusto también, pero en una mayoría de casos está hecha añicos. Y yo creo que hay que pensar cómo hacemos cuando no podemos dar una continuidad. Cuando esto es un día sí y tal vez los 14 días siguientes no y nada. Claro. Entonces, no y nada, a ver, es una bombita Molotov. Sí, claro. Y además que es muy difícil reunir a los niños en un Zoom, ¿verdad? Bueno, esta es la otra cara, ¿no?, de la virtualidad. Vos podés comprobar cuando hablas con miles de familias, de adultos de familia, lo que implica tener un niño pequeño sentado delante de un Zoom. Uh-huh. Imaginándonos que hay una computadora en esa casa que puede estar a disposición de un niño que una semana va presencialmente a la escuela y a la otra semana tiene por Zoom la escuela. Hay que suponer que en ese hogar se ha podido destinar para ese niño una computadora 2-3 horas por día en determinada franja horaria. Ahora, si hay una computadora y hay 2 hermanos, ¿cómo hacemos? Pero claro. No es la pregunta que vos me hacías. La pregunta que vos me hacías es si es o no fácil. Bueno, hay propuestas educativas súper entretenidas, hay maestros y maestras que han desarrollado una creatividad en sus clases, cuentan temas a veces hasta áridos a través de una dramatización de una canción, de haber desplegado un montón de estrategias didácticas muy atractivas. De todos modos, el feedback no es lo mismo que en la presencialidad. Gladys, sí. ¿No crees que después de este panorama que estás relatando y que estamos viviendo y que va a dejar huellas profundas en el sistema educativo argentino, sistema que venía además en un proceso de decadencia muy fuerte, por lo menos en los últimos 30 años, ¿no crees que es momento como para aquellos pueblos que reciben un duro golpe después de una guerra o una situación de parar la pelota y decir, bueno, discutamos qué queremos hacer con el sistema educativo argentino? ¿No es momento para empezar a preparar un gran debate sobre este tema, que es un tema estratégico central para todos nosotros? A ver, Dani, yo creo que no es necesaria la pandemia y la crisis sanitaria para hacernos esa pregunta de manera respetuosa y responsable entre todos los sectores. No se necesitaba de esta pandemia. Esta pandemia agudiza que nosotros estamos afrontando una escuela pública que está en serios problemas desde mucho antes que esto, y que no sé si es parando la pelota o cómo, no lo sé, ¿no?, utilizando un poquito la metáfora del fútbol, pero que nosotros estamos asistiendo a una escuela pública que tiene, a pesar de los esfuerzos o los no esfuerzos, dificultades edilicias brutales, una escuela que no tiene las conectividades necesarias para afrontar modelos de enseñanza que tienen, en un montón de recursos de la virtualidad, maneras muy lindas de poder enseñar, y tampoco lo tenemos. A ver, no solamente sentarnos a pensar en nuestros currículums o en nuestros contenidos de las distintas asignaturas, sentarnos a pensar cómo se forman los docentes, porque para los docentes también ha sido brutal la adaptación que tuvieron que hacer. No piensen ustedes que todos los docentes sabían manejar un aula virtual, sabían cómo funciona una app de Moodle, conocían o tenían instalado un Zoom. No, de ninguna manera. Y hubo que aprenderlo a los ponchazos, de modo que sentarnos todos a pensar cómo están nuestras escuelas, sin mezquindades, es algo que por supuesto que se impone, pero mucho más allá de esta pandemia, Dani. Mucho más allá de esta sería pandemia. Tiempo, quizás en el 2022, cuando ya por lo menos la pandemia creemos que estará superada, porque por H o por B, además, las pandemias no duran para siempre, porque los virus hay un momento que hicieron el estrago que tuvieron que hacer, desarrollaron inmunidad en otras personas, finalmente no tienen dónde prosperar y el proceso pandémico se termina. Así que, hipotéticamente, 2022, además no hay elecciones, ¿no sería un buen año para convocar a un congreso pedagógico del siglo XXI? Ay, sería lindísimo, ¿no? Sería lindísimo.
sería lindísimo. Porque lo que pasa es que aparte... a ver, decime, perdón. Dani, No, que aparte yo creo que al margen de las fallas que se observan en el manejo de los Zoom, de las aulas virtuales o digitales, lo cierto es que el aprendizaje ha sido forzado y se podría, que en un proceso normal quizás hubiera llevado 10 años, y ahora se podría capitalizar todo eso y quizás hacer una mixtura entre la presencialidad y la virtualidad o la digitalización, y quizás podríamos salir mejores. Mira, hay muchos teóricos, hay mucha escritura respecto de que si lo que vuelve es lo mismo que dejamos o si lo que vuelve son las formas mixtas. En muchos niveles del sistema educativo probablemente las formas mixtas se instalen en la educación para adultos, en la educación en los institutos de formación docente y demás. Hay que ver si esto, no sé si es lo mejor para pensar a un niño en una sala de jardín de infantes donde necesita tanto de la socialización o en un niño en su escuela primaria. Pero antes de ver qué podemos capitalizar de lo que nos deja la pandemia, hay una discusión, Mario, que yo creo que se plantea hace años y que no estamos en condiciones, no sé qué nos pasa, Mario, no sé qué nos pasa, y tiene que ver con que las instituciones educativas y los equipos de conducción, de gestión de cada institución junto con sus docentes puedan realmente desarrollar un proyecto institucional que les sea común a todo el país, y por eso tiene que seguir todos los lineamientos que son escritos por gente muy capaz, que está en los ministerios, que es gente que sabe mucho de esto. Entonces, hay un común que todas las instituciones tienen que tener, pero después hay un nosotros que tiene que ver con la particularidad de la institución, en donde ese equipo de conducción, con esos docentes, tienen que poder pensar, bueno, creativamente, ¿y esta escuela por qué tiene ganas de distinguirse? ¿Cuáles serían esos lugares en donde los matices adquieren una intensidad distinta? ¿Qué hacemos? A ver, a mí me preocupa que haya tantas escuelas en donde no ha habido contacto con sus estudiantes durante un año. Entonces vos tenés una escuela de 700 pibes en donde a lo largo de todo un año se ha perdido el rastro. Te voy a poner cualquier cifra, Mario, de 400 de esos chicos. Bueno, vos sabés lo que hay que construir, porque ¿qué pasó que no te preguntaste cómo hago para restablecer el vínculo con esos 400 que desaparecieron? Bueno, hay que ir a la casa de esos chicos. Hay que ir a buscarlos, hay que tener personal que vaya a la casa. En ese hay que ir a buscarlo. Lo que hay es una decisión política del equipo de conducción de que los pibes no se te escapen por entre los dedos. Entonces digo, más allá de pensar si con Zoom sí, si con Zoom no, si con Meet, no con Meet, con Google Maps, si Google Maps, la pregunta es, ¿qué hace esta escuela para que los pibes que se van vuelvan? ¿Cómo nos vamos a proponer como primera, como gran primera conquista, batalla, lo que fuera, que salimos a la calle a buscar a los pibes para que vuelvan? Claro. Para mí, ¿no? Humildemente. No sé dónde está. No, bueno, lo llamé 2 veces y no contestó. Y bueno, ¿qué querés con esa familia? Y bueno, sé que el papá no está. Bueno, tienen un solo celular y solamente puede... No sé. Pero cuando vos tenés tanta población que se te perdió del registro durante 12 meses, mira, Mario, no hay convocatoria, un gran acuerdo nacional en educación si no nos hemos preguntado qué hicimos para ir a buscar a los pibes donde estén. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Es como mi pequeño aporte, ¿no? Que es lo que a mí me desvela. Sí, me parece... Cifras son alarmantes, Mario. Me parece que es el tema de hoy. De las cifras acerca de los chicos, de los que no se sabe qué pasó en estos 14 meses, es abrumadora. Sí, lo que pasa es que vos... cuando vos planteaste ese tema, me hiciste acordar en otro contexto histórico, pero mi mamá me cuenta, ella estudió en la década de 1930, la que políticamente se llamaba década infame, donde los docentes estaban muy, pero muy bien pagos, y donde chico que no iba a la escuela, iba el inspector a la casa a ver por qué no había ido el chico, y los padres tenían el deber de enviarlo. Ese Estado que hace cumplir deberes también
debe volver a la Argentina, porque el Estado no puede estar haciendo clientelismo y estar ausente en sus deberes también como Estado, que justamente es darle educación y de calidad al 100% de los niños. Pero además, Mario, porque el derecho en la educación en nuestro país es un derecho. Uh-huh. ¿Quién sino el Estado para garantizar que ese derecho se esté cumpliendo? Así es. La familia, bueno, ahora se están organizando, pero ¿quién tiene que garantizar que ese derecho se cumpla de Ushuaia a La Quiaca y de la cordillera al Río de la Plata? Es un derecho, Mario. Así es. Y es el futuro. Y es el futuro. Y no es el futuro solo, no es una corrección que te hago, es el presente, Mario. Uh-huh. ¿Dónde están esos pibes hoy? Claro. ¿Qué están haciendo? Sí, sí. ¿En qué usan sus horas? ¿Cómo son sus condiciones ambientales? ¿Cómo se están alimentando? ¿Quién los mira? ¿Cómo se entretienen? No es el futuro. Yo me enojo mucho cuando apelan al futuro. ¿Y el presente qué? No, el presente hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos, sí, Mario. claro. Hay que ofrecerles una escuela abierta los 7 días de la semana, si es necesario. Bueno, acá una oyente me dice que sin ir tan lejos, en los 80 también se hacía eso. Cambió básicamente con Menem, pero eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista, porque nos has clavado muchas dudas y muchos acertijos que iremos tratando de reflexionar, y te convocaremos prontamente para que sigamos avanzando. Con todo gusto, Mario, con todo gusto. Cuando quieran nos volvemos a poner en contacto. Excelente. Bueno, te mandamos un gran beso desde aquí. Un gran y muchas beso gracias. para los dos. Chau, chicos, hasta luego. Chau. Chau, Gladys. Bueno, hemos hablado Chau, con Gladys Esperanza, ustedes la han escuchado. El tema de hoy es dónde fueron esos chicos,